Leyendas de Milpa Alta. La iglesia de San Pedro Actopan. San Pedro Actopan es un pueblo reconocido por sus productos hechos a base de mole. En su centro se encuentra una capilla edificada en honor al Señor de las Misericordias, una imagen que se dice fue construida en el siglo XVI. Se cuenta que hace mucho tiempo, unos leñadores que provenían de Ocotlán, en el estado de Morelos, encontraron a la imagen de 2 metros de altura cuando atravesaban la sierra. La recuperaron y la llevaron a un pueblito llamado Tlapantitlán. Cuando llegó a ese sitio, la dejaron en un rincón, pues no contaban con los recursos suficientes para dar mantenimiento. Con el paso del tiempo, la imagen se fue dañando, hasta que los dedos se deterioraron por completo. En ese momento, decidieron llevarla a reparar a la Ciudad de México. Sorpresivamente, cuando llegaron con el artesano, este les dijo que la noche anterior había soñado que llegaba una imagen con los dedos dañados. Además, la imagen le decía que no reparara los dedos, que solamente les aplicara un bálsamo. El artesano, ya en la realidad, así lo hizo. Solo le aplicó un bálsamo a la imagen y sorpresivamente los dedos se repararon solos. Cuando les entregó la imagen a los pobladores, estos caminaron hacia Milpa Alta para llevarla de regreso a Morelos. Pero cuando llegaron a San Pedro Actopan, el peso de la imagen aumentó repentinamente, a tal grado que los cargadores ya no la pudieron levantar. En ese momento comprendieron que la imagen había elegido quedarse ahí, por lo que decidieron dejarla y construir un templo en su honor. Así fue como se construyó el actual santuario del Señor de las Misericordias. Las brujas. En diversas comunidades, principalmente en San Pablo Totepec, se dice que las brujas deambulan en los alrededores. Cuentan que están al acecho para elegir a sus víctimas, y una vez que las seleccionan, en la noche les chupan toda la sangre. Eligen principalmente a los bebés y a los niños pequeños. Lo más sorprendente es que existe una gran cantidad de testimonios que hablan de un encuentro con ellas. Una de estas experiencias cuenta que una pareja joven decidió casarse y poco después tuvieron una hija. La mamá del hombre les dijo que la tenían que bautizar para que estuviera protegida de las brujas. Sin embargo, la joven pareja no lo hizo, y una noche cuentan que cuando se fueron a dormir, en el sueño, empezaron a sentir una pesadez, a tal grado de que querían despertar y no podían. Cuando lo hicieron, buscaron a la niña, la cual estaba en el suelo, inconsciente y con un chupetón en la frente. Otro testimonio cuenta que en una ocasión, un hombre que estaba casado con una mujer empezó a escuchar a los vecinos que la espiara, ya que cuando él salía de su casa, su esposa salía y tenía comportamientos extraños. El hombre, pensando que se referían a una infidelidad, así lo hizo. Salió de la casa, pero se escondió para espiar a su mujer. Cuando abrió la puerta de la cocina, vio cómo su esposa hacía un extraño ritual frente a un fogón hecho de piedras, y enseguida se quitó los pies para irse volando hacia el volcán Teutli. Cuando regresó, en una cazuela empezó a vomitar toda la sangre que había succionado, y enseguida volvió a salir. El esposo tomó los pies y los colocó en el fuego para que la bruja no pudiera regresar. Otro testimonio habla de que en el pueblo de Santa Ana existió una mujer llamada Isabel que salía en las noches de luna llena de su casa. Cuando los vecinos se dieron cuenta, se dirigieron con su hijo Beto y le contaron que su mamá era una bruja. Una noche, el chico esperó a que saliera su madre, y cuando así ocurrió, se dirigió a la cocina y encontró sus pies. Rápidamente los puso en la lumbre para que se quemaran. Sorpresivamente, la bruja regresó temprano, y cuando vio sus pies en la lumbre, los puso en un recipiente con agua para apagarlos, y posteriormente se los puso. Al día siguiente, le costaba mucho trabajo pararse, y su hijo Beto le preguntó por qué no podía caminar. Ella solamente dijo que eran por las reumas de la edad. Desde entonces, la mujer ya no volvió a salir de su casa. Los nahuales.
En diversos poblados de Milpa Alta también han visto la presencia de nahuales, es decir, seres que se transforman en animales. Al igual que con las brujas, existen muchos testimonios de personas que dicen que se encontraron con algunos. En San Pedro Actopan, antes existían muchas cuevas que fueron selladas. Además, existían 2 familias hacendadas, los Rivera y los Romero, que a su cargo tenían más de 500 trabajadores para que cuidaran a los borregos. Sin embargo, a veces los animales aparecían muertos. Entonces, en una ocasión, los trabajadores prepararon una lanza y la bendijeron en la iglesia. Se escondieron y en la noche, cuando vieron que un extraño animal atrapó a un borrego, le arrojaron la lanza, la cual se le incrustó. El animal salió corriendo y los trabajadores siguieron el rastro de sangre que fue dejando. Este los condujo hasta Topilejo, pero sorpresivamente la gente protegía a la criatura. Finalmente, después de mucho discutir, un hombre herido salió de la multitud. Tenía la misma lanza, por lo que se dieron cuenta de que era un nahual. En ese momento falleció y los lobos empezaron a aullar. Otra historia de nahuales relata que, en Milpa Alta, un animalito se paraba todas las noches en un peñasco y se ponía a aullar. Un día, un vecino, fastidiado, salió de su casa y le disparó. El animal alcanzó a huir, pero desde entonces no se volvió a presentar. Cuentan que se trataba de un nahual que venía desde San Bartolomé Xicomulco y que se dirigía a Mixquic, en Tláhuac, para visitar a su novia. Debido a lo largo de ese recorrido, solo se detenía en el peñasco para descansar. A ese nahual lo conocieron como el nahual enamorado. También existe el caso de un nahual que fue sorprendido robando las papas de un sembradío. Cuando el campesino lo descubrió, quedó paralizado. Y en el barrio de la Asunción se cuenta que hace mucho tiempo existió un nahual que se transformaba en perro. Sin embargo, los vecinos lo atraparon y lo mataron. Por esas mismas fechas, en algunas iglesias de Xochimilco, una señora iba todas las mañanas a vender cocoles. Ella provenía del barrio de la Asunción. Cuando mataron al animal, la señora dejó de ir a vender. Creen que ese perro era la vendedora que estaba transformada. Juan Carnero. Esta es una de las leyendas más conocidas de Milpa Alta. Se decía que en la época del Porfiriato era el único que asaltaba el tren que pasaba por estos lares. Lo sorprendente era que lo asaltaba él solo, sin ayuda de nadie. En un tramo de las vías colocaba troncos, piedras, varas y demás elementos para que cuando la locomotora se acercara, le hiciera creer a los pasajeros que estaban rodeados por cientos de hombres armados. Hoy en día se dice que existe una cueva en donde lo han visto jugando baraja. Sin embargo, con el paso del tiempo, la caverna se ha ido cerrando cada vez más. Otra leyenda dice que en realidad se trata del diablo disfrazado de Juan Carnero. Se cuenta que hace mucho tiempo un hombre llamado Lauro se acercó a esta cueva. Entonces, Juan Carnero le pidió a Lauro que le ayudara a cortarse las uñas. El hombre así lo hizo y como recompensa lo llevó al interior de la cueva, que estaba repleta de tesoros y riquezas. Juan Carnero se acercó y le dio unas semillas de maíz, diciéndole que cuando las sembrara se iban a transformar en oro y plata. Le dijo que la única condición para dárselas era que no le dijera a nadie y que nunca regresara a la cueva. Sin embargo, cuando llegó a su casa, Lauro se lo contó a todos sus familiares. Todos se dirigieron a la caverna para ver si les entregaban más monedas de oro. Sin embargo, Juan Carnero se apareció y le dijo a Lauro que había violado el pacto que habían hecho. Lauro se espantó tanto que perdió el habla y a la semana dejó de existir. El monje franciscano. Hace mucho tiempo, en la comunidad de San Salvador Cuauhtenco, vivía una familia cuyo padre de familia se llamaba Marcial Sáenz. Era un hombre responsable y trabajador. Se cuenta que una noche, cuando regresaba de la fábrica de textiles en la que trabajaba, llamada San Rafael, se le apareció el espíritu de un monje franciscano que le empezó a pedir ayuda. El religioso le comentó que en la vida acumuló muchas riquezas y en vez de repartirlas a los más necesitados, las escondió en un lugar seguro. Debido a eso, al morir, su alma quedó vagando en pena. Entonces se le apareció a Marcial porque sabía que era un hombre honrado,
que no caería en manos de la avaricia. Le comentó que tenía que desenterrar el tesoro y repartirlo a los pobres para que así su alma fuera perdonada. Don Marcial le dijo que no le interesaba el dinero y que lo dejara en paz. Los días siguientes el monje se seguía apareciendo para tratar de convencerlo, pero don Marcial no quería involucrarse en esos problemas. Desesperado, el monje le dijo que si no le ayudaba, iba a tomar su alma, y poco después desapareció. Al día siguiente, don Marcial, después de salir del baño, empezó a sentirse mal. Le dijo a su esposa doña Eulalia que hablara a la fábrica para decir que no podía ir a trabajar. La mujer vio mal a su esposo y rápido mandó a llamar a la vecina doña Lupe, la cual, después de examinarlo, dijo que al hombre lo habían embrujado. Rápidamente lo llevaron al hospital y los médicos no podían encontrar la causa de su malestar. Sorpresivamente, 14 horas después de que comenzó todo, don Marcial perdió la vida sin ninguna explicación. La Dama del Barranco. En San Salvador Cuauhtémoc, se cuenta que existe una dama que se aparece a altas horas de la noche y que conduce a las personas a un barranco. Se cuenta que en una ocasión, la mujer se le apareció a un campesino que iba a vigilar su terreno. Esa noche, el hombre fue a sus tierras para raspar algunos magueyes para obtener el aguamiel. Para no estar solo, decidió llevarse su perrito. De repente, empezó a sentir un frío estremecedor y frente a él apareció la mujer. Lo que más llamó su atención fue que parecía que estaba flotando y que no tenía pies. Además, llevaba vestido blanco. Se dio cuenta que la mujer se iba alejando lentamente. No entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Repentinamente, sintió que algo le mordió el pie. Cuando volteó hacia abajo, se dio cuenta que su perrito lo estaba mordiendo. Y cuando volteó hacia el frente para ver a la mujer, se dio cuenta que estaba en la orilla de un precipicio. Si hubiera dado un paso más, se hubiera caído. No entendió cómo fue que llegó a ese lugar, ya que no recuerda haber caminado. Solamente recuerda que se le quedó viendo a esa misteriosa aparición. La aparición de la muerte. Hace mucho tiempo, un joven del pueblo de San Lorenzo bajaba por el barrio de San Mateo, alrededor de las 11 de la noche. Repentinamente, vio a una hermosa mujer que estaba caminando sola, a lo largo de una vereda, preocupado de que le hubiera pasado algo, o de que anduviera sola a altas horas de la noche. Se acercó a ella. La chica le dijo que se dirigía a San Pedro Actopan, y le preguntó si la podía acompañar. El chico le dijo que sí, y juntos empezaron a caminar por la vereda cuesta abajo. Sin embargo, poco después, llegaron a un punto en el que había unas piedras que tenían que subir. El joven subió primero, y después tendió su mano para ayudar a su compañera. Cuando la sujetó de la muñeca, sintió que tocó solamente un hueso. Volteó a ver a la mujer y se dio cuenta de que no tenía rostro, pues sus facciones eran de una calavera. Se había encontrado con la muerte. El joven se impactó tanto al verla que fue el último recuerdo que tuvo de ella. A la mañana siguiente, despertó frente a la iglesia de San Pedro Actopan. Hasta el día de hoy, no sabe cómo llegó a ese lugar. La Gárgola. En el Deportivo de San Lorenzo, las personas han comentado que han visto la aparición de una gigantesca ave con forma de guajolote que vuela a los cielos a altas horas de la noche. Se cuenta que cuando se aparece, el sonido de sus alas se escucha incluso desde las calles más lejanas. Quienes la han visto cuentan que pueden escuchar el batir de sus alas, así como el movimiento de sus patas cuando se traslada de un lugar a otro. Hay quienes aseguran que han visto que se para en la torre de un campanario. Sin embargo, los vecinos dicen que no hay que tenerle miedo, ya que no le hace nada a las personas, solamente trata de sobrevivir como cualquier otro ser. El cuartel zapatista. En San Pablo Totepec, Emiliano Zapata firmó el Plan de Ayala, en el cual se estableció que los campesinos debían levantarse en armas para recuperar sus tierras. Incluso hay una placa conmemorativa que dice que en ese sitio fue donde se firmó el plan. A un costado se encuentra el cuartel zapatista, en el cual
Las Fuerzas Armadas de Zapata se establecieron durante la Revolución Mexicana. Hoy en día es un museo que muestra fotos inéditas de Zapata cuando estuvo en ese lugar. Los guardias dicen que por las noches, en este museo, escuchan el sonido de caballos que están relinchando. También escuchan los cascos de sus patas, como si estuvieran avanzando. Sin embargo, no hay nadie en los alrededores. También se cuenta que han visto la aparición de sombras que se dirigen al pozo que está en el patio central. Creen que son las ánimas en pena de los caudillos que vivieron en ese cuartel. Hay quienes aseguran que han visto el espíritu de Zapata que merodea en los alrededores. Lo pueden reconocer, que porta esa misteriosa aparición. Y también han comentado que han escuchado pasos y sonidos de armas, pero que cuando van a asomarse en las instalaciones no ven a nadie en los alrededores.